Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta sección que se titula Más allá de los eones. Y en esta ocasión, al igual que la semana pasada, había hablado sobre el autor Stephen King y realmente había abordado ciertos puntos característicos sobre su literatura, pero sobre todo la interpretación que actualmente se le da a ese tipo de escritura, digámoslo así, moderna, donde el terror pues tal vez se vuelve ya no un clásico característico, de lo cual pues eran puntos fundamentales, por ejemplo, de autores como Lovecraft o Edgar Allan Poe, o incluso del mismo Henry James, donde la literatura ya no es abordada de una forma, digámoslo así, descripción fantasmal, sino que va un poco más allá de abordar otro tipo de cosas sociales. En este caso, pues yo con Stephen King abordaba o había mencionado sobre casos de sociales o psicología, donde el mismo miedo corresponde a las acciones del mismo hombre o de la misma humanidad. Dentro de los libros característicos que yo abordé, mencionaba uno en específico que me llamaba mucho la atención y que realmente hace poco fue tendencia por su remake con la nueva película, y estoy hablando de Eso, el Payaso. Hay una miniserie que salió en los años 90 y posteriormente acaba de salir una nueva película que alude totalmente el mismo argumento con otros personajes, siguiendo diversas temáticas, pero enfocado un poco más apegado al libro. En este aspecto es lo que yo quiero resaltar en este espacio, y es así como yo refiero lo siguiente. Creo que con el libro de Stephen King hay una división en un punto muy importante de su literatura, porque se aborda no solo ya un suspenso o terror característico, clásico, sino que él está abordando ya otros puntos un poco más transversales, abordando personajes pues que van un poco más allá de entenderlos como físicos tal vez, pero van más allá de ahora abordarlos en un sentido tal vez incluso hasta metafísico visto desde la filosofía. Pero ¿por qué yo me atrevo a referir lo siguiente? Pues simplemente estamos con una entidad que para Stephen King es resaltar un miedo de todos los seres humanos, no meramente como un payaso, porque eso solamente es el miedo general que se caracteriza y que todos pueden asimilar y lo pueden ver como tal, pero la identidad original, que no solamente tiene por nombre Pennywise, sino que tiene algunos otros nombres que se le atribuyen a través de los tiempos, ya que el mismo It o Eso, como se refiere, existe antes de la llegada de la humanidad. Esto conlleva a explicar que es una entidad primigenia que llegó a conocer un poco más de la constitución del planeta Tierra, pero en este caso nace desde la constitución del universo, que incluso tiene una contraparte que es una tortuga. Esto es un poco tal vez más generalizado, pero totalmente más complejo. ¿Por qué lo refiero de la siguiente forma? Porque eso, si yo lo describo de la forma en que lo estoy mencionando, no parece terror común, sino que es un terror un poco más enfocado, incluso más a la literatura que se enfocaba en Howard Phillips Lovecraft, que era llevarlo un poco más de conocer lo que había antes del ser humano, y que hay una filosofía de decir que el ser humano no está solo en el universo y que en cualquier momento pueden llegar otras razas o seres a conquistarlas. Y eso es un miedo que se vuelve incluso pues tiene nombre y se llama filosofía cosmicista, que yo podría referirme a que se cataloga dentro de esa misma rama filosófica. Pero ¿por qué lo menciono de la siguiente forma? Porque creo que para Stephen King es resaltante abordarlo, porque es un terror que no se maneja comúnmente en la literatura. Cosmicismo refiere a entidades que existen mucho antes de la raza humana, entidades que existen desde la creación del mismo universo, y es eso lo que constituye a Eso el Payaso. Y eso se remarca en el texto de It. Es un libro que realmente yo recomiendo totalmente a la audiencia, y que puedo mencionar que no solamente hay estos elementos característicos que ya he mencionado, sino que hay otros sociales que envuelven a la trama y no la generalizan tanto, sino que quien se atreva a leerla, a retener un poco más de este tipo de lectura, se enfrasca en otro tipo de acontecimientos
como lo he mencionado, sociales. Por ejemplo, están los temas, digámoslo así, de bullying o de racismo. Son temas que creo yo que, a mi parecer, el mismo Stephen King vivió durante su niñez y adolescencia, porque no es la primera vez que se maneja dicha temática, ya que existe, por ejemplo, en Carrie o El Resplandor o en alguno que otro libro que por el momento no recuerdo, pero que en este momento los personajes principales o centrales del libro It o Eso el Payaso son los perdedores, son chicos que apenas están pasando una nueva etapa de, digamos, a la pubertad, donde están descubriendo otras nuevas formas sociales que ellos poco a poco, con lo que conviven con sus familias, se dan cuenta que hay problemas. Ahora, esos problemas sociales se asemejan poco a poco con lo que se está viviendo en Derry, en Maine, que es la ciudad donde se maneja la trama de esta lectura, de este libro. Y realmente hay una relación desde la llegada o la entidad de It con los habitantes de Derry. ¿Por qué digo esto? Es fácilmente decir que en todas las sociedades, en todos los lugares hay maldad por parte de los ciudadanos, y Stephen King menciona que eso es lo que alimenta el ser en It o Eso, ya que a partir de que existe violencia, existen ciertos acontecimientos negativos que totalmente no llevan a nada a una sociedad, es el alimento de la entidad negativa que eso conlleva. Y es por ello que él elige Maine o Derry para poder vivir y así alimentarse, pero sobre todo del temor de los niños pequeños. Y es así como él aborda o retoma la forma física del payaso, porque es la forma en que se puede ver. Posteriormente, él se presenta como otras entidades, incluso como una araña en alguna parte del texto. Y eso es para mí importante porque supuestamente esa es la última forma en la que él puede convertirse, pero según Stephen King es la forma en la que nosotros podemos concebirlo. O sea que realmente tiene una forma que el hombre no puede siquiera asimilar porque no pertenece al mundo físico, al mundo real. Entonces, en esta parte, esa literatura a mí me parece totalmente un poco ajena a la literatura clásica, contemporánea y moderna. Yo realmente puedo sugerir que la literatura en It o Eso el Payaso de Stephen King tiene un poco más elementos sociales entremezclados con lo que he mencionado, tal vez una filosofía o literatura cosmicista, un horror, y un poco más enfocado al misterio que hay detrás del universo, del cosmos, de qué hay después, qué hubo antes, cuáles fueron los orígenes del universo, incluso de la misma formación del hombre, porque realmente, según Stephen King, It conoce toda esa historia y es por ello que él se alimenta de todo eso. Hay muchas escenas muy importantes, hay escenas muy crudas, realmente que son para adultos en este libro, que se manejan con mucho cuidado, pero que cuando se leen dentro del contexto en el que It está escrito, pues realmente enriquece muchísimo la literatura. Brevemente no podría mencionarlo siquiera de qué se trata, pero sí hay muchas tramas que comienzan desde homicidios que ocurrieron antes de la aventura de estos chicos que se llaman a sí mismos los perdedores. Cada uno tiene su historia, cada uno fue creciendo y cada uno tiene su propio punto de vista, y todos esos puntos de vista encierran distintos argumentos, y es por ello que este libro de It asemeja todo un ritmo totalmente acelerado, literario, de contenido social, general, cultural y de terror. Mi último punto a resaltar sobre esta literatura es que yo pienso que actualmente quien se atrevería, obviamente personas o adolescentes mayores de 18 años que se atrevan a leerla, encontrarán muchísimo parecido, mucha empatía, tanto con los personajes de los perdedores, hasta el punto incluso de poder decir: mi vida fue como la de Beverly, mi vida fue como incluso la de Henry Bowers, que es uno de los malos, porque poco a poco van enriqueciéndose con psicología social, de cómo ellos llegaron a cierto punto o estándar social, no solamente de división de clases, pero realmente esto se encuentra, y es lo interesante que se entremezcla con el terror de Eso el Payaso, y es lo que lo alimenta, como ya lo he mencionado anteriormente. Entonces, pues quien se quiera adentrar a esta literatura es muy recomendable.
Y para mi punto de vista, creo que es una literatura que va a pasar a la historia, que ya es parte de la historia literaria y que hasta cierto punto va a asemejar y va a reflejar acontecimientos sociales actuales, no solamente americanos, sino también de cualquier país, porque es la adolescencia a partir de los 50, de los 60, y es por eso incluso que se pudo adaptar a la sociedad de los 80 y de los 90 con esta nueva adaptación, porque ese terror psicológico y terror social jamás va a pasar de moda, y es lo interesante que Stephen King sabe cómo abordarlo y llevarlo más adelante. Nunca, jamás hay que entender a eso como únicamente el payaso que da miedo, o la película del payaso que causa terror, sino es una entidad que va más allá de un payaso. Son acontecimientos, son tramas que van más allá de un terror clásico, van un poco más entremezclados de forma social, y que creo que es lo positivo que al lector puede enriquecerle socialmente, literariamente e incluso culturalmente. Y pues bueno, esto es brevemente lo que yo considero del texto Id o Eso el Payaso. Hay muchas referencias de cómo entender a esa entidad, y cada una va a dejar con más dudas todavía, pero es un libro que va a dejar todavía a expensas de saber dónde más está situado Eso el Payaso, porque existen incluso otros textos donde Pennywise o Eso el Payaso vuelven a aparecer. Y esa es tarea de cualquier lector que quiera adentrarse a la literatura de Stephen King. Y eso fue todo por esta contribución. Mi nombre es Miguel Ángel Pescador. Pueden encontrarme en YouTube, en el canal Más Allá de los Eones, para encontrar contenido similar o conocer un poco más sobre esta gama de categoría literaria en cuanto a terror y suspenso.